razón, soy Nando Papa y estoy muy contento porque hoy estamos arrancando un nuevo episodio en donde estoy seguro que vamos a aprender muchísimo. Como siempre, les recuerdo que se pueden suscribir al canal, que nos pueden seguir en Spotify y ver todo el contenido que pues ya hemos estado publicando. Estamos en la segunda temporada y como les había dicho, hoy voy a estar muy bien acompañado. Y es que hoy está conmigo Diego Herrera, aquí acompañándonos en Eternidad y Razón. Tal vez ustedes pues ya lo ubican bien ahí por las reuniones de LEAD, el segmento de Beshis y todo lo que pues ha pasado y ha tenido la oportunidad de estar. Adicional a eso, tenemos la oportunidad junto con Diego de estar trabajando y sirviendo a Dios en la red desde hace creo que 10 años, ¿verdad, Diego? Pero bueno, en fin, el tiempo para que te presentes y le des la bienvenida a todos. La verdad es un gusto estar aquí con Nando. No me pierdo los capítulos, pero para ser sincero me falta el de esta semana, hace 2 semanas, cuando comenzaste nueva serie, pero está muy bueno ustedes. Pero para presentarme, llevamos no 10 años, llevamos 13 años trabajando con Nando, con jóvenes. O sea, empezamos cuando éramos jóvenes y ahora, aunque nos miramos bien otakus por nuestras camisas, ya no estamos tan jóvenes. Pero la verdad es un gusto estar acá. A ver, Diego, contanos de quién es tu playera, quién tenés ahí de para que Naruto Uzumaki. Naruto es un clásico. Es un clásico del anime. No te vayas, si pensás que esto se va a tratar solo de anime, no te vayas todavía. Pero es que sí tenemos que hablar de las que tenemos. Yo tengo aquí a Levi, para los que eran Attack on Titans o Shingeki no Kyojin, para los que hablan japonés. Esa es la playera de él y teníamos que ponérnosla, vamos, es algo que nos distingue. Y pues bueno, hoy como les dije, no vamos a hablar de anime ni solamente eso, sino vamos a hablar de un tema que para mí es bien importante que lo podamos abordar, y es acerca del poder. Y pues antes de darte el tiempo, Diego, para que nos platiques un poquito desde tu punto de vista cómo ves esto, te quiero contar algo, y es que hace algunas semanas yo tuve una clase con un profesor de teología y estábamos hablando, y pues el profesor, yo entiendo su punto, pero él nos estaba enseñando y decía que el poder corrompía a las personas y que, ¿verdad? Y que entonces había que tener mucho cuidado con eso, que cuando tal vez uno ya lo empieza a ver aisladamente, te puede corromper. Pero entonces yo le hice una pregunta que en ese momento se me vino a la mente y fue la siguiente. Yo le hice, bueno, para usted, ¿quién ha sido la persona que más poder ha tenido? Y pues obviamente en ese momento concluimos que había sido Jesús. Jesús es Dios hecho hombre cuando estuvo aquí en la tierra, y entonces por lo tanto él era el más poderoso que había. Ok, entonces si él era el más poderoso, ¿por qué no era el ser más corrupto? Y obviamente pues nos quedamos peloteando la idea ahí un poquito con él y discutiendo acerca de eso, pero al final concluimos que no necesariamente el poder es malo. Pero no sé qué pensás en general de esto. En general el poder, fíjate que este tema me vino muy a la mente porque vi un análisis de la música del Señor de los Anillos. Y si recuerdas esa película de principios del siglo, eso ya suena hace mucho, o el 2001, 2003, todo gira en torno a la búsqueda del anillo. Pero me puse a pensar, porque de ahí empecé a ver otras historias, Breaking Bad, ¿cuál otra? Naruto, Attack on Titans. O sea, empecé a ver que aunque las tramas eran muy distintas, todo giraba en torno al poder. Y a veces uno podría llegar a pensar que el poder tiene que ver con estar en alguna posición de gobierno y solo ahí se ejerce poder. Pero al final, una de las conclusiones que me vinieron a la mente es de que todos ejercemos poder, todos tenemos una cuota de poder, ejercemos de alguna forma una parte de nuestra voluntad sobre la familia que tenemos o sobre en el trabajo que tenemos. O sea, de alguna forma tenemos poder. Y entonces ahí es donde me di cuenta que si el poder corrompiera a todos, todos seríamos corruptos. Entonces no es que el poder corrompa como tal. Empecé a pensar que tal vez lo que corrompe es lo que hay en el corazón o las causas del corazón. Y el poder lo empecé a ver más como un medio para. A partir de ahí empezó mi gran búsqueda de poder. A partir de ahí empecé a ver una serie en Netflix, no me acuerdo cómo se llama, pero habla de personas que llegaron a tener poder, cómo se establecieron el poder, y empecé a pensar más en el poder, no como ese fin, sino como ese medio, de forma más saludable, pero al final todos vamos a tener poder. O sea, nosotros cuando seamos papás, de alguna forma vamos a tener poder sobre nuestros hijos, decirles incluso cómo vestirse, en dónde estudiar, cómo hablar, qué no hablar. Entonces,
creo que a veces tenemos un tabú con el poder y pensamos que es malo como tal porque corrompe a ciertas personas, pero el poder como tal creo que no es malo. Creo que es un medio para llegar a un lugar. Lo que hay que ver es hacia dónde nos puede llegar. No, buenísimo. A mí lo que se me venía a la mente cuando estabas diciendo esta idea es una comparación que hacían hace años, ya no me recuerdo a quién escuché predicar de eso, pero que decían que durante mucho tiempo los cristianos, los creyentes, los evangélicos, o como nos querrás llamar, teníamos esta idea incorrecta de que el dinero era malo. Ajá. Y decían, ¿verdad? Es que el dinero es malo, y rápidamente asumían que si una persona tenía mucho dinero o era empresario, era una persona avara o era una persona codiciosa, porque de alguna manera, como te digo, o sea, se pensaba dinero en términos negativos. Pero esta prédica que escuché yo hace varios años, lo que la persona intentaba decir es, no, es que el dinero no es ni bueno ni malo, el dinero es dinero. Dijera dinero es dinero. Dijera el dinero es dinero. Si no entendiste esta referencia, puedes ir a buscar en YouTube y te vas a matar de la risa. Pero el dinero no es neutro, es decir, tal vez es el corazón que está detrás del dinero el que muchas veces puede ser que esté corrupto, y el dinero solo viene a revelarlo. Y creo que pasa lo mismo con el poder, que el poder a veces lo que viene a revelar es lo que uno lleva adentro, pues, pero poder hay en las dinámicas que vos ya mencionaste. Y tal vez yo sí, cuando estábamos pensando este episodio, algo que le había hecho de gol es que pensáramos también más allá de solamente la Biblia, sino en cultura pop, en las demás series y caricaturas que a veces vemos, que tal vez a ti te va a parecer como, ay, ¿por qué van a hablar de caricaturas o de series? Pero te voy a decir algo, y lo dije en el episodio 3 cuando hablé acerca del colectivismo, y es que cuando hay una serie o una película que ya son millones de personas las que vieron, algo tienen. Vamos, o sea, algo tienen que de alguna manera sí es como que si tocara alguna partícula sensible de tu corazón, alguna fibra sensible de tu corazón, que como humanidad casi que nos sentimos identificados con eso. Entonces hablaste, por ejemplo, de la de Breaking Bad. Y bueno, el nombre ya revela de qué se trata la serie, ¿vamos? Cuando alguien te pregunta de qué se trata, es como de Breaking Bad, ¿vamos? Y en esta serie, pues al final el personaje sí de alguna manera se ve afectado con eso. ¿Cómo ves? A mí, ¿sabes qué me encanta de Breaking Bad? Que toda la serie, conforme, si no le estás viendo, qué spoiler te vamos a tirar. Pero literalmente él era un hombre bueno, por así decirlo, era un maestro, había tenido ciertas oportunidades en la vida y no las había aprovechado, no estaba bien económicamente. Entonces, al final, conforme el personaje va expresando sus motivos del por qué se volvió lo que se volvió, empezó a trabajar con droga y eso, empieza a ser muy sincero, y ya en los últimos capítulos es donde dice, la verdad es que yo no hice esto para que mi familia tuviera el dinero que necesitaba para pagar la hipoteca, yo hice esto porque era bueno en esto y porque me gustaba. Entonces literalmente el poder que él llegó a tener económico, la influencia que llegó a tener dentro de los carteles no era lo malo, realmente él lo que quería era una causa por la cual vivir. Realmente yo creo que el poder no fue lo que lo corrompió, fue lo que ya había en su corazón. Y si vemos su trasfondo, era él realmente, ¿cómo se llama esta pared? No me recuerdo muy bien, pero que él tenía una muy buena empresa y la vendió, y luego esa empresa se volvió multimillonaria. Entonces realmente creo, obviamente ese ya es un análisis muy personal, es que realmente creo que él siempre tuvo el deseo de demostrar que era bueno en algo. Y como maestro de química no se sentía plenamente realizado, pero como cocinero de droga empezó a sentirse realizado. Dijo, wow, soy muy bueno, o sea, esta metanfetamina es increíble. Obviamente no, que estemos hablando de drogas no quiere decir que aprobemos, pero metámonos en la historia. Él se sentía bueno en algo, pero ya había algo en su corazón que posiblemente ya estaba distorsionado, y él quería a puro tubo demostrar algo a las personas que lo rodean. Él quería demostrar que no era un perdedor. Yo creo, si puedo resumir Breaking Bad, él quiere mostrarle a su familia, a la gente y a la sociedad, porque si te das cuenta, cuando se enojó él fue cuando con Hank fueron a ver la casa donde está Pinkman. Y viene y le dice, es que tú no entenderías de esto, le dice. O sea, prácticamente le dice, es que tú sos un perdedor, tú no entendés de este mundo. Yo creo que ese fue el detonante para que él no solo dijera, yo no solo entiendo de este mundo, yo puedo reinar en este mundo. Y de hecho lo hizo. Y al final
sabemos cómo terminó todo, pero yo creo que había ya algo en su corazón. Posiblemente una herida. Si me preguntas, Walter White está herido. Cabal. Y como está herido, el poder que va a tener lo empezó a descomponer, o la herida hizo que él usara el poder para hacer toda la maldad que hizo. Y para mí, desde entradita dijiste el argumento de la serie y es porque puedo. Y la palabra puedo es obviamente un derivativo del poder. O sea, él lo hizo porque podía hacerlo. Eso quiere decir que de alguna manera él se iba detrás del poder. Ahora fíjate, pues, la serie número 1 para muchos es Breaking Bad. Sí. Creo que ya se está llegando como un común acuerdo. Eso no es lo mío y lo sabes porque lo hemos hablado. Sí. Pero sí hay como un común acuerdo que Breaking Bad es tal vez la mejor serie que hay. Pero luego viene seguidito y bien pegado. Y para quienes está el otro bando que piensan que esa es la número 1, es Juego de Tronos o Game of Thrones. Perdón por mi pronunciación, pero fíjate qué curioso porque la otra serie también tiene mucho de eso en su argumento. Entonces te voy a tirar 2 preguntas aquí y si quieres contestar una de la vamos armando, si puedes las 2 de una vez. Y la primera es, ¿qué pensás que tanta gente se siente en su casa y pague por ver 2 series que hablan de poder? O sea, ¿qué dice eso de nosotros? Porque hay algo ahí, pues, o sea, tal vez todos queremos poder y ahí se manifiesta, o qué sé yo, o solo es una buena historia, o sea, pero en general, qué curioso que las 2 se tratan de eso. Número 1, yo sí creo que una historia bien contada te va a atrapar. Porque lo vimos bien evidenciado en Game of Thrones, que contaron tan bien la historia, 7 temporadas, que te atrapó. Y en la 8ª, que la trama era similar, el desenlace un poquito mal contada tal vez un poco de forma apresurada, ya nos perdió. Pero al final, lo que decías era, nos atrapa, y si vemos la esencia de la trama están buscando poder, está buscando poder en los carteles de droga, y están buscando poder. Todos quieren sentarse en ese trono de hierro. Creo yo, si me preguntas de forma personal, es que de alguna forma todos estamos buscando poder. Y yo sé que la conclusión que me estoy tirando es muy heavy, o podría estar generalizando de forma incorrecta, pero creo que todos todos creo que estamos buscando poder, pero algunos están buscando poder para llevar a cabo sus intereses personales, y otras personas están buscando poder para el beneficio de muchas personas. Sí. Porque yo puedo decir, si yo estuviera en Game of Thrones, yo me quiero sentar en ese trono. ¿Para qué? Para decirle a este ejército que mate a aquel, para que nadie me hable mal, para que todos me recuerden eternamente. O quiero sentarme en ese trono porque quiero que haga justicia, porque quiero que la gente no pase hambre. Y ahí a rato me voy a meter a otro tema, pero Jesús es el nombre sobre todo nombre, y todas rodillas se dobla a él. Eso es poder. Sí. O sea, decime, ¿qué rey no hubiese querido que esfuerce su nombre sobre todo nombre y que todas rodillas se doblen ante ese nombre? Entonces todos hubiesen querido ese poder, pero realmente, como miras, para Jesús, número 1, cada vez que lo querían hacer rey, él se escondía. La vez que lo quisieron hacer rey, él se escondió. Yo creo que él no estaba buscando el poder como tal, él estaba buscando una causa, que era nosotros. Y luego cuando hacía milagros, lo hacía por bienestar de las personas que estaban enfermas. Cuando multiplicaba los panes era porque miraba que tenía demostraciones de mucho poder, pero normalmente su causa era noble, era virtuosa, era algo muy bueno. Entonces yo ahí voy y recalco otra vez el punto que dije al principio, creo que todos vamos a tener esa chance de tener poder sobre 1, 2, 1000 o 1,000,000 de personas, pero lo que va a determinar qué hacemos con el poder es la causa que tengamos en el corazón. No, y con lo que estás diciendo ahorita sí se me vino a la mente lo que también habíamos dicho al principio, que el ser más poderoso ha sido Jesús. Sin embargo ha sido el ser más noble. Entonces no sé si siempre va a ser ese el orden, que una cosa es consecuencia de la otra, aunque la historia nos ha demostrado que no, ha habido gente muy corrupta que ha tenido mucho poder. Entonces no necesariamente va a ser una consecuencia de la otra, pero tal vez para que también las personas que están viendo allá se puedan llevar algo también como un aprendizaje concreto, y es, como vos decías, va a llegar el poder. Más vale que agarre tu corazón bien, tu corazón en un buen estado, a eso me refiero. Más vale que tu corazón esté sano
más vale que tu corazón no esté con ninguna herida, porque el poder va a venir y el problema va a ser que cuando alguien tiene un corazón herido y aparte de eso le das poder, esa onda sí se puede descontrolar, que fue lo que pasó con Walter White. Vos lo amarraste bien porque decías, él estaba herido y aparte buscaba poder. Al final de cuentas él sí llegó a tener mucho poder, spoiler, él sí llegó a ser el referente en esa historia, pero el problema es que cuando un corazón herido se junta con mucho poder, las consecuencias no van a parar bien. Y te voy a hablar de una más, es de Hitler. Yo creo que he hablado de él en otros episodios, pero Hitler, él tenía una herida muy grande hacia los judíos. Él de verdad creía que los judíos en ese tiempo en Alemania habían llegado a contaminar, por así decirlo, la cultura alemana con su cosmovisión, con sus valores y con sus principios. Entonces para él, para que Alemania volviera a ser pura, lo que tenía que hacer era eliminar a los judíos. Ahora imagínate esa herida tremenda en el corazón de él y que le das el poder de una de las naciones más poderosas del mundo. Fueron los holocaustos y los campos de concentración y las grandes matanzas, pero de alguna manera pues eso es lo que se me venía a la mente con lo que estabas hablando. Cabal, o sea, hay algo que creo que se me va a quedar grabado y es de lo que acabas de decir, es que el poder va a venir. Ajá. En alguna cuota mayor o menor. Uno dice, no, pues que yo no quiero ser político, no quiero ser presidente, no voy a tener poder. Y no solo ellos tienen poder. Y de hecho, o sea, si ya nos vamos a ese lado, uno podría decir, no, pero es que yo creería, y podríamos hacer esa generalización incorrecta de, no, pero es que todos los políticos son malos y ahí hay poder, entonces el poder por lo tal es malo. Y yo no creo eso. Yo creo que les das una cuota de poder a cierto tipo de personas que tienen un corazón egoísta o que tienen intereses solamente personales, y tenemos lo que a veces hemos visto en los gobiernos de Latinoamérica, que cuando sentís salen del gobierno, y no voy a usar ejemplos específicos porque nos tardaríamos un montón, pero entran al poder, no pasa nada en la sociedad, no miras ningún progreso, ningún desarrollo, pero en sus planes personales salen con una casa, salen con un carro, con un negocio, etcétera, etcétera. Sí. Entonces al final uno puede decir, ya viste, ahí el poder es malo. No, yo creo que el motivo del corazón. Sí. Porque incluso algunas personas han dicho, si la política como tal es noble, o sea, busca causar un impacto en la sociedad. O sea, si leemos qué es política, nos damos cuenta que no es mala como tal. Lo que es malo son los personajes. Y sí. Entonces, como decías en Game of Thrones, realmente si me decís, ¿quién es el villano en Game of Thrones? Todos en algún momento lo son o dejan de serlo. Es decir, no hay como un villano como tal constante en todas las temporadas. Bueno, a no ser que sí, lo que sabemos pues que era el trono. El trono era el villano, el entorno. Y al final lo paran quemando, pues. Si no han visto Game of Thrones, sí, spoiler. Qué gran spoiler. Pero al final, eso sí es forma de verlo muy personal. No sé si el creador de Game of Thrones lo quiso ver así, pero quema el trono al final. De alguna forma, yo lo que entendí ahí es la búsqueda del poder solamente por tenerlo era la causa de tantos males. En algún momento Daenerys se desvía de su vocación o de su principio que de verdad estaba buscando por culpa del trono. Y por eso la dragona, creo que era, o dragón, no recuerdo, ve que su madre está haciendo, si no saben de qué estamos hablando, mírala, pero ve lo que la madre está haciendo y ella misma reconoce, no quema a Jon Snow, sino decide quemar el trono, pues, porque el trono era el culpable. Al final Jon Snow para mí era un personaje más. Sí. Que cayó en ese juego de poder, y al final es algo que uno siempre se tiene que preguntar, ¿estoy buscando poder solo por buscarlo o para cumplir una necesidad mía o saciar un vacío dentro de mí? Y ¿sabes cuál se me viene a la mente? Y viendo mi camisa era Naruto. ¿Para qué quería ser Hokage? Porque todos lo rechazaban, y él ya no quería ser rechazado, y porque nadie lo volteaba a ver por toda la situación que él había vivido del Kyuubi y todo. Pero al final, conforme él va creciendo y se va volviendo fuerte, empieza a cambiar el motivo de su corazón, y él ya no menciona quiero que me miren. Realmente la herida de Naruto era quiero que me miren,
porque nadie me vio en mi niñez. Pero conforme él se va volviendo poderoso y va teniendo lazos fuertes de amistad, empieza a buscar esa meta que tenía desde pequeño, pero como un medio para proteger a todos los demás. Sí. Al final Naruto se vuelve amigo de todos. O sea, eso era lo que él quería realmente. Y al final no se le estaba dando. Entonces, pues bueno, voy a ir con mis conclusiones y luego te doy chance para que vos te despidas. Y es lo siguiente, de alguna manera tenemos que estar conscientes que todo el tiempo las decisiones que tú tomas afectan a tu persona o a alguien más. De alguna manera ahí ya te definí un poquito el poder que tenés, el poder sobre ti mismo, el poder sobre los demás. Pero lo que concluyo yo es que cuando hay un corazón incorrecto, un corazón herido, esas decisiones van a estar de alguna manera sesgadas. Y por ejemplo, si un día tuviste una mala experiencia con un jefe, a lo mejor y eso ya te va a llevar a ti a que todo el tiempo pienses que los jefes son malos, por ejemplo. O si tuviste una mala relación, vas a pensar que todos los hombres son malos o que todas las mujeres. Y luego un día que tengas poder, tal vez las decisiones que tomes van a estar sesgadas por eso. Así que lo mejor que te puedes llevar de lo que estamos hablando hoy aquí es que vayas a revisar tu corazón, cómo está ese corazón. ¿Será que necesita ser sanado? ¿Será que necesita que Dios intervenga para que esté completamente sano? Pues te invito a que lo hagas. Llegó el tiempo ahí para que te puedas dar tus conclusiones y despedirte. Para mí la conclusión la amarro mucho a la vida de Jesús. Él tuvo muchos momentos en donde el poder vino a él. O sea, el poder tocó su puerta. Incluso cuando fue tentado, le ofrecieron todos los reinos del mundo. Vaya que no es poder que los reinos del mundo estén ahí. De ahí lo querían hacer rey. Y sin ir tan lejos, él tenía el poder para que una legión de ángeles lo bajara de la cruz. O sea, el poder vino a tocar la puerta. De hecho, siempre tuvo poder, pero lo que marcó la diferencia para que él no usara este poder para una causa incorrecta fue que siempre tuvo su corazón centrado en lo que quería lograr, que era salvarnos. Entonces, al final Jesús tiene y tendrá poder, pero nunca fue corrompido por él, porque su corazón estaba bien centrado en hacer la voluntad de su Padre y en salvarnos a nosotros. Entonces, en algún momento el poder va a tocar nuestra puerta, a menor o a mayor escala. Y lo que podría decirte yo como consejo es que encuentres tu corazón en el mejor estado posible para que con ese poder puedas hacer muchas buenas cosas y beneficiar a la gente que te rodea. Buenísimo, esto fue Eternidad y Razón. Recuerden, suscríbanse al canal, síganos en Spotify y vayan a chequear todo el material que hemos estado publicando. Soy Nando Papa, conmigo hoy Diego Herrera, nos vemos a la próxima.